La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Bien, buenos días. Iniciamos nuestro programa del día 26 de marzo de 2016 por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por el ET42, Radio de Liberá, domingo 27 de 8 a 9 de la mañana. Saludamos ahí a Alberto Ciares, si ya está en la programación del ET42, y a los operadores de Radio Taqui, a Juan Carlos Cerce, su director, a operador de FM Mercedes, y aquí les saludamos a Cali. Buen día, Cali. Buen día, contador. Buen día a los... Estamos comenzando, estamos arrancando esta edición del programa Hacia Dónde Vamos, aquí a través de esta red de radios, a través de Radio Taqui, a través de FM Mercedes y a través de Radio Char. El clima, les cuento, la temperatura 17.2 grados a esta hora de la mañana, la probabilidad de en horas de la tarde estará parcialmente nublado, la máxima de 30 para el día de hoy, la humedad del 94%, los vientos soplan del sector sur a 9 kilómetros a la hora. Para los próximos días, lo que indica el pronóstico, para el día de mañana domingo, indica que la mínima será de 19, la máxima de 29, nublado parcial por la mañana, nublado parcial por la tarde. Para el día lunes, buen tiempo con una mínima de 18 y una máxima de 30. Bien, digamos que los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31. Nuestro artículo Hacia Dónde Vamos se publica en el semanario PayUbre, que sale los días viernes. También ha salido en el periódico El Aguijón y en las páginas de internet acá de la radio, www.mercedestotal.com, por la que pueden escuchar la radio, aunque ahora me decía Cali que no está saliendo. Así es. Y bueno, pero pueden escuchar ahí en la página de acá de la radio, está nuestro artículo Hacia Dónde Vamos, y debajo está el audio de los programas por el ET42, es www.radiodeliberá.com.ar, y se publica también en las páginas www.mimercedes.com.ar. La farmacia de turno, el día sábado es Cairús, Casa Central, y el día domingo Cairús 2. Bueno, las principales efemérides, estamos en plena Semana Santa, días de recogimiento de la cristiandad en todo el mundo. De acuerdo a la Biblia, Cristo hizo la última cena el día jueves, y el día viernes fue su martirio, y resucita el día domingo, que es el domingo de Pascua. Así que estamos en estos días de recogimiento. Recordamos por otra parte aquel fatídico, creo que era 1987, la Semana Santa de Aldo Rico, que se levantó contra Alfonsín. Y por supuesto recordando los 40 años de un aniversario más del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Cívico, militar, eclesiástico, empresarial. Escuché a Macri hablar solamente de la dictadura militar.
para que vayan tomando nota los militares de que se los usa y después se los responsabiliza solamente a ellos de todo lo mal que hicieron en el país. Porque nosotros hablamos de golpe cívico-militar. Macri habla de golpe militar nomás. Es decir, como que los civiles, los empresarios, los obispos, los curas, la prensa no tuvo nada que ver. Especialmente aquellos empresarios que son los grandes beneficiados de todos los golpes y que le hacen hacer el trabajo sucio a los militares. Después quedan como condenados los militares y ellos, yo no tuve nada que ver. Vayamos a los titulares del semanario Payubre, que salió el viernes 24. Dice: Semana Santa, la misa crismal, paso previo a las celebraciones centrales. Consejo Deliberante, el pliego de Diero Caram pasó a comisión. Remate de pequeños productores postergado para el 1 de abril. A 40 años del golpe, Mario Marturet habló del golpe del 76 y sus consecuencias, ¿no? Mario Marturet es un hombre de 90 años casi, que estaba desde la primera hora en Corrientes acompañando a las madres que buscaban sus hijos desaparecidos. Estuvo también su hijo Gerardo, que se refirieron a la fecha de los 40 años del aniversario del golpe. 76 años de la Biblioteca San Martín cumple un nuevo aniversario. El acto se llevará a cabo el día 30 de abril a las 20 horas. Fútbol provincial, Tarahui de local buscará dar vuelta a la serie con Boca Unidos. Y Salpicón tiene el tema Valoremos cada obra que se hace, cada logro. Y se refiere especialmente a la oficina de ANSES, que dice, se pregunta, Salpicón dice, ¿será que se va a cerrar la oficina de ANSES? Un logro que atiende a mucha gente que no puede viajar permanentemente a Curuzú. Bueno, esperemos que sí. Parece ser que, como en muchos organismos del Estado, bajo la pantalla de que está llena de ñoquis, en realidad despiden gente que están trabajando para ubicar a su gente. Eso es lo que están haciendo. Y además levantando programas, decían que iban a mantener lo que está bien, pero levantando muchos programas y planes relacionados con la cultura, con la educación, con la salud, con lo social, y levantando y despidiendo gente y para no seguir con esos programas. Bueno, y como siempre el Payubre en la contratapa y últimas páginas, la información deportiva. El Aguijón salió con estos títulos: segundo caso de Zika en Mercedes, despido, inflación, recesión, fines de planes sociales, etcétera, los 100 días de Macri que parecen un siglo, robo en pleno centro de la ciudad, un robo de extrañas características, se refiere al de, ¿cómo se llama ese? El local comercial, Nuevo Agro. La salud pública en riesgo en zona rural, CAP cerrados sin atención a pacientes. Desde que el ricardismo perdió el gobierno en Mercedes, una de las primeras medidas que tomó el gobernador Colombi fue pasar a la provincia los centros de atención primaria de salud, con resultados desastrosos para la salud de los mercedeños. Y en la contratapa, por Homero Luna, 24 de marzo de 1976, una fecha que no se debe olvidar, a 40 años del horror, la noche más larga y siniestra que duró 2.818 días. Y bebe champán, y aquí nadie va a juzgarlo. Bueno, ya estuvimos haciendo por Radio Char, Radio Taqui, también una parte por LT42 Radio Liberá, un programa especial el día 24 por la mañana, recordando aquel golpe cívico-militar de 1976. Fue un programa que la verdad que lo armamos medio a último momento, nos decidimos, por eso no pudimos comunicarnos a tiempo con LT42, bueno, pero logramos que también Radio Liberá esté unos cuantos minutos con nosotros. Y ahora escuchamos en esa oportunidad el jueves algunas grabaciones de testimonios de la época. El primer comunicado que firma el dictador Jorge Rafael Videla, advirtiendo a la población de que cumplan las órdenes de las Fuerzas Armadas y no se iban a tomar medidas drásticas, que era matarlos. Vamos a escuchar testimonios de gente que fueron torturadas, que dieron su testimonio en los juicios
contra los genocidas. Van a escuchar casos de mujeres que le ataban a las camas, camas de hierro con colchones mojados para aplicarle energía eléctrica, para aplicarle picana eléctrica. Casos de una mujer que estaba embarazada y que la hicieron parir ahí en la sala de tortura, y no bien parió, la hicieron a ella juntar su placenta mientras se reían de ella los guardias y ella desnuda. A una anciana de 72 años que la torturaban aplicándoles hasta durante 5 minutos picanas eléctricas, obligándola a hacer flexiones como a todos los detenidos. Bueno, ese tipo de un caso de un joven al que le torturaban no para sacar la información, sino simplemente para que digan mi madre es una HDP y me la como doblada, y como se negaba a decir le seguían torturando. O sea, eran dueños y señores de la vida, de la integridad física, de la dignidad de los argentinos. Estos eran aquellos que dijeron que venían a salvar a la patria. Vamos a ir escuchándolos. Por supuesto, se hizo en Mercedes también un acto de la memoria en el Parque Mitre el jueves a las 11 de la mañana, con la presencia del intendente municipal, autoridades municipales, docentes y público, gente que nos acompañaron. La Cámpora y otros jóvenes de la agrupación MAP, militantes autoconvocados peronistas, inauguraron también un mural en lo que es el Mercado Viejo, ahí entrando por la callecita esa interna que tiene, al fondo, un muy lindo mural recordando también el 40 aniversario del golpe, masiva, creo que la más numerosa de todas las que se han venido haciendo en Buenos Aires y en distintas ciudades. Los organizadores hablan de 300.000 en Buenos Aires, póngale que sean 200.000, pero muchísima gente se ve en las fotos, desde la pirámide de Plaza de Mayo hacia la Casa de Gobierno, hacia el Cabildo, muchísima gente, y estos son gente convocada por los organismos de derechos humanos y el peronismo y los aliados del Frente para la Victoria, porque la izquierda hizo su propio acto después de así que bueno, y como pueden observar, hoy el kirchnerismo no está en el gobierno, el peronismo no está en el gobierno, así que no pueden decir eso de que juntan gente trayéndolo en transporte gratis, cada uno paga su pasaje en los trenes, en el subte. Mucha gente venían por su cuenta, organizaciones como la Cámpora, se habla de 30 a 50.000 personas, la columna de la Cámpora, y bueno, tampoco los choripanes, tampoco aquella plata, tampoco que le regalaban celulares, porque siempre se decía que desde el gobierno se financiaban. Bueno, en esta oportunidad llenaron la Plaza de Mayo sin que el peronismo esté en el gobierno. Hablan de 50, 80.000 personas en Córdoba y en muchísimas ciudades, acompañados por muchos sindicatos esta vez, que están sintiendo el efecto de los despidos y de la baja de sueldo, de la inflación, y que se han adherido a esta marcha, que ha sido evidentemente una marcha opositora. Contador, hola. No, decía un detalle con respecto a esto. Criticaban a ATC, que se utilizaba, digamos, para hacer política y demás. Y ayer en ningún momento pasaron la marcha, perdón, el 24, y en horas de la tarde, ya 19 horas, solamente un pequeño fragmento donde decían se desconcentran con tranquilidad luego de las manifestaciones, de las marchas. Bueno, también, digamos, tendrían, ya que son tan objetivos, mostrar las dos cosas, ¿no? Así, sí, anoche estaba mirando los portales en los diarios por internet, solamente página 12 y página 12, puede ser Crónica que hayan transmitido, pero los demás diarios... Crónica transmitió completo, sí. Pero me refiero al diario. Prácticamente lo ignoraron. Llegué a mirar Perfil, Clarín, Nación, ignoraron la marcha. Es la forma
de invisibilizar las protestas populares, no pasarlos por la mayor parte de los medios que hoy responden a Macri. Sí, increíblemente Infobae, que es una página, digamos, que promociona todo lo del gobierno y demás, y publicó, digamos, todo lo que ocurrió en la marcha. Infobae publicó. Bueno, no, yo te veo que también Clarín y TN publicó una parte, mientras hablaba Nelson Castro mostraba una parte, porque yo creo que es una concesión que hace el grupo Clarín, ¿no? Dirán, ya nosotros estamos en el gobierno, estamos manejando el país, así que le concedemos demostrarle algo, total, ya perdieron. Bueno, y vamos a ir a nuestro al programa que tenemos recordando el aniversario del golpe, y vamos a empezar por escuchar. Me interesaba que escuchen también la gente a la que llega la onda de LT42, Radio Libera, este primer comunicado del dictador Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Se transmitía este comunicado por cadena nacional. Seguramente aquellos que tanto criticaban las cadenas nacionales de Cristina no criticaban estas cadenas del dictador Jorge Rafael Videla. Recordemos entonces que el golpe militar del 76, según los golpistas, era para poner orden porque estaba actuando la guerrilla, una guerrilla peronista, los montoneros, una guerrilla marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero la verdad, reconocida por militares inclusive, es que la guerrilla estaba derrotada, militarmente derrotada. No era necesario hacer el golpe porque además el gobierno constitucional, por decreto, le había autorizado a las Fuerzas Armadas, prácticamente le dio carta libre para que hagan lo que quieran en materia de lucha contra lo que ellos llamaban la subversión. Tanto es así que durante el año 1975 ya las Fuerzas Armadas empezaban a secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas sin ninguna orden de jueces. Así que no necesitaban ese golpe por eso. Y el otro argumento era que venían a poner orden en la economía, que efectivamente había bastante desorden, mucha inflación, desabastecimiento, faltaban mercaderías, pero era una situación que ellos mismos lo provocaron. Los empresarios reunidos en el Consejo Empresario Argentino, que lo presidía José Alfredo Martínez Oz, que fue justamente el ministro de Economía designado por la dictadura, formado por la Sociedad Rural Argentina de Palermo, por la CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, por la Cámara Argentina del Comercio, por la Unión Industrial Argentina, por la Asociación de Bancos Nacionales y Extranjeros, los principales grandes grupos económicos que fueron siempre los grandes beneficiados de todas las dictaduras, fueron los que desde el año 73 venían planificando primero la desestabilización del gobierno constitucional y, si era posible, echarlos. Y lograron echarlo, y el ministro de Economía designado, José Alfredo Martínez Oz, lo primero que anunció en su discurso del 2 de abril del 76, anunciando su plan económico, era la liberación de precios. El peronismo tenía los precios controlados, al igual que Cristina tenía, por ejemplo, los precios cuidados para que no suban mucho. Lo primero que hizo fue ordenar, porque siempre los liberales, porque era una dictadura liberal, vienen diciendo que vienen a restablecer la libertad. Claro, la libertad para que los poderosos exploten a los más pobres. La libertad de precio y todo lo que querían, 100, 200%, y la otra medida era congelar los sueldos, es decir, prohibir los aumentos de sueldo, prohibieron los sindicatos, intervinieron militarmente los sindicatos, prohibieron las huelgas, declararon ilegales toda organización popular que podía oponerse a la dictadura, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, comisiones vecinales, asociaciones de productores, de campesinos, todo lo que podía oponerse a la dictadura, el trabajo de la iglesia en los barrios pobres, de curas
y catequistas y diáconos y obispos que trabajaban con los pobres era mirado como subversivo. Porque, claro, un programa económico que jamás sería votado por el pueblo argentino tenía que necesariamente hacerse por la fuerza. Y sabían que el pueblo iba a resistir, entonces vinieron con este plan de terror, de matar, de asesinar, de torturar, de hacer desaparecer, porque ni siquiera tuvieron la responsabilidad de hacerse cargo de sus crímenes. Videla decía, los desaparecidos no existen, no sabemos qué están, no podemos tomar medidas porque no sabemos dónde están. Los tenían ellos, en campos de concentración, en centros clandestinos de detención. Y avanzando en estos testimonios de la época, te voy a pedir, Cali, que pongas los testimonios de algunos que fueron torturados y que declararon en los juicios que sobre todo los juicios que se llevaron adelante contra las juntas militares, y juicios y testimonios que se reiteraron después que Néstor Kirchner eliminó las leyes de la impunidad y se restablecieron los juicios contra los genocidas. Algunos testimonios detenidos torturados hasta la muerte, sustracción de bebés nacidos en cautiverio, mujeres violadas delante de sus hijos, fusilamientos, robos y asesinatos. Miles de personas que simplemente habían desaparecido. Todo había formado parte del plan clandestino de las Fuerzas Armadas. Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa, y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada, lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura, y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número, y me pusieron K04. Se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba, y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera, a lo que le respondía que no. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse, y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente, se divertían y gritaban, era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Me pusieron agujas en mis pezones y pasaban la picana. Yo estaba dando de mamá, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que me chorreaba la leche y me la chupaban. Me pusieron un caño
en la vagina y en el ano. Entonces la sensación es de que todos los órganos se te paran. Era un cuarto muy grande, con gente tirada casi desnuda, con un olor nauseabundo, olor a sangre, a orina, a transpiración. La gente ni se movía, ni siquiera el hecho de que estuviéramos nosotros allí lo llevaba a poder levantarse. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogadero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Tenía 72 años, según decían ahí, y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón, también la señora anciana era obligada a flexionar. Y dejé de llorar, vinieron, me levantaron y le dijo el otro, llevá a atarle, ponerle la picana. Y me agarraron del brazo y me llevaron, después que me habían dado unas cuantas trompadas. Nos daban a la mañana un vaso con mate cocido y un pedazo de pan. Al mediodía nos daban un sándwich con una grasa asada adentro y un vaso con agua. Gritos de chicas que le decía que toma esto para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían, tarde de la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te vejaba, hacía lo que quería, te decía, te amenazaba. Si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos. A los muchachos les pegaban también, ¿qué no les hacían? Les decían, ponele la picana en las pelotas. Y gritaban, pobrecitos. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me iban a soltar, me llevaron a sacarme las cadenas de los pies y tenía unos candados. Y le dijo, uno vino y le dice, ¿qué vas a hacer con esta vieja? Y le dijo, tiene que salir, dice, ahora se va. Y no puedo abrir el candado. Bueno, dice, dale un tiro en la cabeza y dejala, dice. Si no puedes abrir ese candado, dice, ¿qué vas a estar renegando con esa? Me descompuse cuando dijo, metele un tiro en la cabeza. Y no, me agarró uno de ellos y me dijo, no, quédate tranquila, no te va a pasar nada. Porque después con que me dejaron, me sacaron la venda y me dijeron, acá quédate por lo menos media hora, no podés darte vuelta, si te das vuelta ya, te metemos un tiro. Hablo con alguna persona y dice, uy, ojalá vuelvan los militares. Me duele, porque digo, todavía existe gente ignorante. Bien, escuchábamos desgarradores testimonios y es una mínima parte. Yo estuve detenido con gente, unos cordobeses, eran 3 hermanos, que le mataron a uno de los hermanos a golpe delante de ellos. A Lucho Díaz lo torturaban, nuestro compoblano acá de Mercedes, nuestro compañero de la UPM, siempre recuerdo, lo torturaban delante del hermano más chico de 17 años. Torturaban chicos para que las madres hablen. Le abrían la panza vivos
y lo tiraban al río Paraná para que le coman las pirañas. Lo tiraban vivos al mar, en los lagos, en los ríos, en los arroyos. Bueno, eso hicieron estos, entre comillas, salvadores de la patria. Los cantores populares también hicieron su aporte. Piero, aquel que se hizo famoso cantando el tema Mi Viejo, autor también Mi Viejo, no era un guerrillero, no era alguien que andaba combatiendo armado, era simplemente un cantor que después de la dictadura que terminó en 1973 hizo la canción Para el pueblo, lo del pueblo. Escuchen lo que dicen y fíjense si serán coincidentes. Es como si estuviera dedicado a lo que cómo quedó el país después de la dictadura del 76, y no, se refería a cómo quedó el país después de las dictaduras que hemos tenido desde 1955 hasta 1973, para que ustedes vean cómo cada dictadura dejaba al país hecho pedazo, porque lo mismo los liberales, porque en el año 2001 no tuvimos dictadura, lo de Menem no fue dictadura, y de la Rúa tampoco, pero aplicó la misma política liberal y neoliberal que aplicó la dictadura y también nos dejó hecho el país un desastre. Esta canción de Piero se le puede aplicar a cómo dejaron el país en el 73, cómo dejaron el país en el 83 y cómo dejaron el país en el 2003 y 2001, 2003 cuando se hizo cargo Néstor Kirchner. Escuchamos a Piero en Para el pueblo, lo que es del pueblo. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron más, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 Bueno, escuchábamos entonces a Piero, Para el pueblo lo que es del pueblo, una canción que estuvo muy de moda después del 73. Sin embargo, pareciera pintar cómo dejó la dictadura del 76 al 83 o cómo dejaron los gobiernos neoliberales que siguieron el plan de la dictadura, Carlos Saúl Menem y Cavallo y de la Rúa Cavallo, cómo dejaron al país en el 2001. Al país lo remataron y lo remataron mal, dice Piero, refiriéndose a las dictaduras que terminaron en el 73. Algo parecido podemos llegar a tener con este gobierno neoliberal de Macri. Y termina diciendo Piero, ahora el pueblo está en la calle a cuidar y defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Pareciera ser que está hecha para hoy, ¿no? El pueblo movilizado, como se mostró en la Plaza de Mayo el 24 por la tarde, para cuidar y defender esta patria que ganamos, liberada debe ser, decía Piero en 1973. Bueno, Cali, decías que tenías por ahí el audio de la voz del, yo diría en realidad el jefe del proceso militar, porque Videla y los militares simplemente hacían el trabajo sucio. Pero los que mandaban realmente eran los grandes empresarios, que eran los grandes beneficiados de la dictadura. Ajá. No vayan a pensar que es Prat Gay ni Macri, ¿eh? Es José Alfredo Martínez de Hoz en 1976. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de los más altos intereses nacionales.
palabras de José Alfredo Martínez de Hoz, el que encabezaba el grupo de empresarios que promovió el golpe de 1976. Fíjense que todos sus anuncios de los logros obtenidos empezaba con la palabra libertad. Recordamos de nuevo lo que decía Piero en su canción. Libertad era un asunto mal manejado por tres. O sea, era la libertad que permitían los dictadores en beneficio de los grupos económicos. Libertad de importación, libertad de exportación, quita de retenciones, libertad para cobrar las tasas que querían, libertad para cobrar los precios que querían, libertad para las inversiones extranjeras, libertad para que se lleven la ganancia que quieran. Esas eran las libertades que anunciaba la dictadura. En realidad casi que no hace falta leer mi artículo, pero vamos a mi artículo esta semana, que yo lo comparo justamente el programa de gobierno de la dictadura del 76 con el programa de gobierno que está aplicando Macri, y se titula diciendo de Videla Martínez de Hoz a Macri y compañía. Casi puse Macri y compañía sociedad anónima, que en realidad es lo que correspondería, el mismo plan. El plan de Martínez de Hoz. Y yo lo voy a ir comparando los puntos de Martínez de Hoz con lo de Macri. Las medidas que anunció como necesarias para modernizar y eficientar nuestra economía, utilizando eufemismos ya conocidos para no decir la verdad, es decir, utilizan palabras lindas para no anunciar cosas feas. Decía Martínez de Hoz, 1, la política de él era sincerar los precios, esto es que los empresarios cobraran lo que quisieran por sus productos y servicios, incluyendo la suba de tarifas públicas por la quita de subsidios. ¿Qué dice hoy Macri? Hay que sincerar los precios. Dicen, y lo están haciendo, esto es que las grandes empresas cobren los precios que quieren, porque ellos son el mercado. 2, decía Martínez de Hoz, devaluar el dólar y liberar la tasa de interés, lo que significó suba de precios y cierres de empresas o despidos por falta o acceso a créditos. Dicen Macri y su gente, hay que sincerar el valor del dólar, decían, y lo están haciendo, esto es dejar que el dólar suba hasta el valor que quieran los grupos económicos que manejan nuestra economía. Consecuencia, más inflación. 3, decía Martínez de Hoz, hay que recuperar la productividad del salario, esto es controlarlos, congelarlos y bajarlos. Entre 1976 y 1980, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó un 40% y su participación en el Producto Bruto Interno, es decir, en el valor total del ingreso, disminuyó del 50% con el peronismo a menos del 30%. ¿Qué dice hoy el gobierno? Hay que aumentar los salarios según la productividad, lo mismo que decía Martínez de Hoz. El salario de los trabajadores hay que equipararlo a los de la región de América Latina para ser competitivo, dijo el ministro Triaca. Esto es bajarlos mediante la inflación, control de paritarias y desempleo. 4, eliminación de retenciones al campo, decía Martínez de Hoz, y mientras por otro lado se eliminaban créditos promocionales a la industria nacional y viviendas y se abandonaban por ser deficitario gastos relacionados con lo social, con la cultura, con la educación. 4, ¿qué hace Macri? Eliminación o baja de retenciones al campo y a las mineras que favorecen exclusivamente a las grandes empresas. 5, Martínez de Hoz decía la liberación de importaciones y exportaciones, provocando con estos más cierre de empresas y más inflación. ¿Qué hace Macri? Dice que hay que liberar las importaciones y exportaciones, y lo están haciendo. Resultado, más inflación, cierres de empresas y desempleo. 6, decía Martínez de Hoz, hay que eficientar el Estado y eliminar el déficit fiscal mediante su achicamiento, esto es, despidos de miles de empleados públicos y abandono de obras públicas. ¿Qué dice Macri? Hay que modernizar y eficientar el Estado, esto es despedir gente, abandonar programas sociales y la inversión pública. Y finalmente, decía Martínez de Hoz, hay que atraer capitales externos y aumentar el endeudamiento para favorecer el crecimiento industrial agropecuario. Lo único que consiguió Martínez de Hoz fue que crecieron sideralmente los bancos y la deuda externa argentina subió de 7.000 a 45.000 millones de dólares. ¿Qué dice Macri? Hay que atraer capitales externos y apelar al endeudamiento para financiar obras y lograr la pobreza cero. Estas medidas merecen el halago, o sea, las medidas de Martínez de Hoz
merecieron el halago del Fondo Monetario Internacional y el fuerte respaldo de Estados Unidos, con la presencia del banquero David Rockefeller en Iguazú acompañando a Martínez de Oz, y ese programa fue retomado por Menem y Cavallo y de la Rúa Cavallo, lo que nos llevó al quiebre del país en el 2001. Estas medidas, las de Macri, también merecen el halago del Fondo Monetario Internacional y el fuerte respaldo de los Estados Unidos mediante la presencia nada menos que del presidente Obama apoyando esta política de Macri. Lo real es que lo único que dejaron siempre los gobiernos liberales fueron más deuda, más pobreza y más exclusión, y por lo que sabemos de Macri, no creemos que sea la excepción. Bueno, y vamos a escuchar ahora las palabras de Ernesto Sábato, un escritor que en los inicios de la dictadura apoyó a Videla, al igual que Borges, al igual que muchos argentinos, que porque los golpistas no es que se largan a hacer el golpe así nomás, preparan el ambiente, hace que la gente o mucha gente piensen que es imposible otra solución, que no queda otra que el golpe. Para eso colabora la prensa, colabora la prensa que era adicta a la dictadura porque le regaló la empresa Papel Prensa a Clarín y La Nación, que le sacaron bajo tortura a los dueños. Colaboran obispos desde los púlpitos y sus declaraciones. Es decir, crean el ambiente para que la gente crea que no había otra salida. Bueno, Ernesto Sábato apoyó la dictadura, pero cuando se fue dando cuenta de lo que pasaba, terminó apoyando a los que combatían a la dictadura, como Borges, que terminó firmando cartas a favor de las Madres de Plaza de Mayo. Este era el informe de Sábato al presidente Alfonsín, luego de la investigación de la CONADEP, la Comisión por la Desaparición de Personas en la Argentina. Son pocos. Desde luego, no te guste esto. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos e influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección,
el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometido a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana, la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público. Seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad, porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Bien, cuando son las 8:57 minutos, escuchábamos entonces el informe de Ernesto Sábato presentando el libro Nunca Más al presidente Alfonsín, creo que fue en 1985, por ahí, un poco más. Vamos a escuchar por Víctor Heredia, que también tiene un hermano desaparecido, el tema Todavía Cantamos, y al final, para cerrar, el alegato del fiscal Estracera, diciendo a los jueces, señores jueces, nunca más. Y con eso vamos cerrando nuestro programa del día de la fecha. A nuestras vidas el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Escuchábamos entonces por Víctor Heredia, todavía cantamos. Tenemos unos mensajes acá, un oyente que dice: buen día, muy bueno su programa. ¿Y qué me dice del señor Lázaro Báez, que hasta tenía concesión la ruta de Pellegrini, que ahora le sacaron por incumplimiento de obra? Y bueno, estamos siguiendo el caso de Lázaro Báez. Si Lázaro Báez cometió delito, que vaya preso. No hay otra cosa que decir sobre Lázaro Báez. Y acá me hacen una pregunta, dice: ¿en el acto del Parque Mitre estuvo el presidente del Consejo Deliberante, Daniel Anzola? Simplemente pregunto. No estuvo, ¿no? Pero el Consejo Deliberante mandó una ofrenda floral, ¿o no? No, escuché algo del Consejo Deliberante. No sé si era una adhesión, capaz que adhesión entonces. Bueno, porque fueron invitados al acto. Bueno, las palabras finales del fiscal Estracera, fiscal del tribunal que juzgó a las juntas militares, a los dictadores en la época de Alfonsín. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece.
porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala.